Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sí Maquillaje con Mary Vaca? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de todas las mañanas, donde hacemos análisis profundo de un solo tema por día. En estos días estamos casi monotemáticos por la coyuntura política y social en la que estamos viviendo en Bolivia, un conflicto que está en su cuarta semana y que por el momento todavía no tiene visos de solución. Hoy hemos amanecido con dos noticias. Uno, que el presidente Rodrigo Paz ha promulgado la abrogatoria de la ley 1341, aquella ley que ponía algunos límites a la declaratoria de estado de excepción en Bolivia. Hay que aclarar que esa función está establecida en la Constitución, es decir, que el presidente igual podía tomar esa decisión sin que esta ley hubiera sido abrogada. Lo que hacía esta ley es darle poderes a la Asamblea Legislativa para que tomara decisiones, por ejemplo, de cortar el estado de excepción cuando le pareciera conveniente, o le ponía algunas funciones de fiscalización muy fuertes respecto a este estado de excepción. Y la segunda noticia con la que tenemos a bien empezar este programa es que hoy se desarrolla el Consejo Económico Social que ha sido convocado por el gobierno de Rodrigo Paz a diferentes sectores sociales con la finalidad de incluirlos en la toma de decisiones de más o menos, según dijo el presidente, 2.000 proyectos que se financiarían con recursos de la cooperación internacional. Si bien ese tema no es específicamente el que está provocando la movilización, la intención es por ahí un poco tratar de desactivar esta situación de tensión en la que estamos viviendo. Justamente a raíz de este Consejo Económico Social es que hoy nos preguntamos para hacer el análisis a profundidad si es que la inclusión política de los sectores sociales en conflicto o del bloque popular podría llevar a la desactivación del conflicto, a la mayor comprensión. Recordemos que los últimos 20 años, durante el gobierno del MAS, los movimientos sociales han sido parte de la estructura gubernamental y es probable que ese sea un tema central en la negociación en el momento que se establezca. Por eso quiero dar la bienvenida en primera instancia a Marcelo Arequipa. Marcelo es politólogo, analista político. Bienvenido, Marcelo. Qué gusto tenerte en el programa. Hola Mary, gracias a ti por la invitación. Perfecto. Y también está con nosotros Guido Alejo. Guido es investigador social, analista político también. Bienvenido, Guido. Buenos días. Un gusto estar nuevamente contigo, Mary, y un saludo a quienes están al otro lado de la pantalla. Claro que sí. Y bueno, hemos invitado a estos dos analistas porque consideramos que tienen la capacidad de interpretar lo que está pasando en los sectores movilizados. Así es que quiero darle la palabra en primera instancia a Marcelo Arequipa con la palabra con la pregunta que hemos lanzado al inicio, es decir, ¿inclusión política es el punto central de este conflicto? Mira, bueno, primero igual saludarlo a Guido. Yo me quedo con dos imágenes que me parecen que son bastante ilustrativas de lo que hoy día más o menos se ha terminado por decantar, ¿no? A ver, ustedes recuerdan el día que Rodrigo y Edman Lara asumen la presidencia del Estado, ¿no? Todos hemos visto ese acto central. ¿De qué edificio salían los ponchos y las polleras? ¿De la presidencia del Estado o de la vicepresidencia del Estado? De la vicepresidencia del Estado. Es decir, antes de que se lleve adelante el acto central, yo veía imágenes de apoyo del canal estatal, de los otros medios de comunicación, y veía salir y desfilar ponchos y polleras del edificio de la vicepresidencia del Estado. En cambio, del edificio de la presidencia del Estado veía más bien salir vestidos elegantes y sacos y corbatas, ¿no? Creo que esa imagen refleja fielmente lo que luego ha significado de alguna forma el espíritu del gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara, y que me da la impresión que no se hizo una lectura adecuada en ese momento de la simbología y del significado de la identidad nacional, porque el presidente Rodrigo Paz podría, o podía más bien, y ahora sí en tiempo pasado, podía haber aprovechado el momento para poder, para unir, si quieres, esas dos tipos, esas dos expresiones, esas dos formas, esos dos símbolos políticos,
relevantes que se veían en ese momento. En lugar de eso, lo que ha decidido el gobierno, el Ejecutivo Nacional, es más bien divorciarse de Edman Lara, separarlo de su eh, círculo, digamos, más cercano dentro del gobierno. Y lo que hizo Edman Lara fue empezar la profundización del mensaje: yo estoy con el pueblo y Rodrigo con la élite, ¿no? Y toda esa trayectoria, toda esa historia, que comienzo por eso con el día que Rodrigo y Edman Lara asumen el mando del Estado, pues ha tenido un correlato hasta el día de hoy, que hemos visto el lunes pasado el discurso de Rodrigo diciendo que se ha equivocado en ese tema de no incluir a las mayorías, digamos, nacionales, de no generar un escenario, un gobierno, digamos, más inclusivo, porque además su base social es esa. La base social electoral de Rodrigo Paz es esa, no es la otra que, a la que pretende o con la que ha pretendido, perdón, gobernar. Entonces, yo me quedaría un poco con eso para empezar, si quieres, a debatir lo que hoy día estamos viviendo. Sí, me parece bien como punto de partida y quiero pasarle la pregunta ahora a Guido Alejo, agarrada del tema de Lara, porque claro, recordemos que Lara ha sido también una especie de opositor desde el primer día, ¿no? Y entonces, claro, el gobierno de Rodrigo Paz estaba como, ¿cómo puedo confiarle a Lara esta alianza o cómo puedo dejarle la presidencia cuando viaje? Y de hecho, recordemos que firmó un decreto para gobernar de manera virtual cuando viaje al extranjero. Guido, ¿tú también ves que ese sea un factor del conflicto actual, que Lara sea, que haya sido, digamos que la conexión con los sectores populares y que ha sido un error de Rodrigo Paz separarlo, divorciarse de él, como dice Marcelo? Como primer error, sí, posiblemente, pero en realidad lo que ha venido sucediendo es que Paz Pereira ha venido desistiendo de continuar con las alianzas que le han posibilitado el triunfo electoral. ¿Qué alianzas eran fundamentales? Si tomamos en cuenta el Departamento de La Paz, vamos a tomar en cuenta que allí estaba Edgar Morales, que le ha colaborado con el discurso del camirismo, por ejemplo. Estaba también la agrupación Democracia Directa, que abandera también Edgar Morales. Estaba Nuevas Ideas con Libertad, otra agrupación, que en este caso tenía una estructura con Edman Lara. Y actualmente vemos a los dos entes desvinculados, uno ya de forma laboral y definitiva, que es Edgar Morales, y otro que está ahí, pero simplemente desde una forma legal y ornamental, podemos decir, que viene a ser el malar, no necesariamente tiene el poder necesario. Y aquí está la cuestión, tomamos en cuenta, si digamos, tomamos en cuenta el contexto del acto, vamos a ver que Eva Copa era un personaje, pues, estoy haciendo un parangón, era un personaje que, si bien ha tenido un respaldo mayoritario al inicio de su mandato, este ha colapsado después de unas semanas después de ejercer el poder. Y ese colapso podemos decir que si bien ha sido también fruto por una guerra sucia, también ha sido orgánico por la decepción de la población. Pero si tomamos en cuenta el caso de Edman Lara, vamos a ver que incluso antes de asumir el cargo de vicepresidente ya estaba prácticamente estigmatizado, ya estaba prácticamente desprestigiado, especialmente por el ámbito mediático y también por distintos tipos de criterios que se han venido difundiendo. Entonces, el mismo hecho de que ya haya estado estigmatizado, o sea, le trataban ya prácticamente de una persona con problemas mentales y todo ello, ya implica de que la gestión que has realizado no necesariamente ha influido en esa estigmatización. Entonces, ha habido algo así como podemos decir una destrucción moral de lo que es su persona para deslegitimarlo y también mostrarlo inhábil para el ejercicio del poder. Y eso no ha sido algo orgánico porque no ha demostrado esa incapacidad, porque no sabemos realmente cuál es la capacidad que tiene, porque no sabemos realmente cómo podría haberse desenvuelto como vicepresidente pleno. Y también ahí está la cuestión. Yo creo que esto ha sido algo no ha sido orgánico, sino ha sido algo premeditado. Y creo que también formaba parte de ese plan posterior de poder alejar a través de Edman Lara cualquier tipo de influencia, especialmente del bloque del ámbito popular. Y aquí me parece algo extraño, no deberíamos de estar hablando de inclusión del ámbito popular en el gobierno, porque el gobierno debería de haber partido con este ámbito popular. Podríamos haber estado hablando de exclusión en todo caso, porque en realidad esa era la base social electoral.
Si uno ve los mapas políticos, si uno ve los mapas electorales, va a ver que también de ahí proviene gran parte de lo que ahora es el descontento. Entonces, también está una cuestión importante. En el mundo andino, la reciprocidad es fundamental. Hay un pacto de reciprocidad entre quien abandera tus ilusiones, abandera tus proyectos, abandera lo que vendría a ser tu, tu, em, tus ambiciones políticas también, pero también la ausencia de reciprocidad tiene una penalización bastante grande y es prácticamente la ruptura total de lo que es la credibilidad y legitimidad. Eso es también algo que se va a ver en los próximos días. Ujú. Bueno, quisiera que nos expliques, Guido, tú acabas de mencionar algunos nombres que yo no los conozco. Por ejemplo, acabas de mencionar el nombre de Edgar Morales, acabas de mencionar nombres de agrupaciones que representarían a este sector, al sector popular, y que ahora ya están fuera del esquema de gobierno. ¿Podrías explicarnos un poquito más eso para que lo entendamos? En realidad, la agrupación Democracia Directa es la agrupación de Ariel Morales, el actual ex ministro de Trabajo. Bueno, ha renunciado. Mira, Él qué ha pena, o sea, posibilitado a través. olvidé que era el ministro de Trabajo para que veas, o sea, cómo estamos tan desconectados, o sea, realmente. Adelante, Guido, sigue explicando. Sí. Y por ejemplo, de esa agrupación Zeney Awasi es una derivación de esa agrupación. Ujú, Y si uno ve, por ejemplo, la presencia territorial de las últimas elecciones que ha tenido este Yahuasí, es prácticamente la presencia territorial que tenía Democracia Directa. Y ujú, además, lo que ha colaborado Democracia Directa, en este caso al discurso de Paz Pereira, era la mirada más del camirismo, el capitalismo para todos. Paz Pereira siempre saca algunas referencias en ese sentido, que eso ha nacido en la Ciudad del Alto, que eso se refiere mayormente a los nuevos ricos aymaras y todo ello. Entonces, el camirismo era algo así que como una especie de posibilidad ideológica que se hubiese podido venir enmarcando y tenía Edgar Morales a uno de sus principales difusores. Gracias a Edgar Morales, en parte, la presencia territorial en las provincias ha sido fundamental para que Paz Pereira pueda ganar en primera y segunda vuelta. ujú. Y Nuevas Ideas con Libertad es la agrupación frustrada de Edman Lara, que también tenía una presencia fuerte en el Alto, tenía una estructura, y es a partir de ahí que también se empieza a generar ese vínculo con Edman Lara, con la población, y al momento de hacer el pacto, hacer la alianza con Paz Pereira, influye de forma determinante para lograr generar una cierta conexión emotiva, una cierta conexión también, podríamos decir, afectiva con lo que vendría a ser la presencia de Edman Lara al interior del gobierno. Ujú. Entonces, ambos entes actualmente están anulados. Uno ya está prácticamente fuera, que es democracia directa, y también Edman Lara está ahí de forma ornamental. Creo que eso es algo fundamental. No estoy seguro si esa habrá sido realmente la intencionalidad de Paz Pereira antes de ingresar al poder, pero ahora viendo cómo va la situación, no estamos viendo una tentativa de acercamiento serio con los sectores movilizados que también formaban parte y forman parte de ese tipo de bloque que se había constituido para apoyar a Paz Pereira durante la etapa electoral. Bueno, qué interesante ese panorama que nos expones, Guido, porque nos permite entender realmente la lógica política de este bloque, porque a veces lo vemos como algo amorfo, qué sé yo, pero tiene sus nombres, tiene sus representantes, tiene sus agrupaciones también, ¿no? Es que evidentemente han sufrido un deterioro en cuanto a imagen durante la primera etapa del gobierno de Rodrigo Paz, pero siguen existiendo, están ahí. Veamos lo de Yaguasi, por ejemplo, ha sido pues algo muy fuerte durante las elecciones subnacionales y además que no le hayan permitido ir a la segunda vuelta, probablemente eso haya provocado esta sensación de insatisfacción también. Marcelo, ¿esto quiere decir entonces que la solución a este conflicto o una de las soluciones, no sé, pasaría justamente por la reconciliación con Edman Lara? Por ejemplo, él está convocando a un diálogo hoy día a partir de las 9 de la mañana en la vicepresidencia. Fíjate que Rodrigo Paz va a encabezar un Consejo Económico Social, pero Edman Lara va a hacer un diálogo con los sectores sociales en la vicepresidencia. ¿Tú crees que necesitan reconciliarse si quieren llevar adelante el gobierno? Mary, si esto lo estuviéramos hablando hasta hace un mes y medio atrás, más o menos, yo te diría que sí. Hoy día, desafortunadamente, no creo que sea eso ya posible. Es decir, no creo que eso vaya a destrabar el escenario de tensión y de conflicto que tenemos hoy en el país, ¿no? Y eso me viene a la mente otra imagen.
Porque hemos vivido 6 meses muy vertiginosos y a veces nos olvidamos de algunas cosas que han ido ocurriendo en el tiempo, ¿no? Otra imagen. Después del avión siniestrado en el Alto y todo ese conflicto en relación a los billetes, que ustedes recuerdan, de si eran válidos, no eran válidos, y además de haber pasado la primera vuelta electoral subnacional, y especialmente en el Departamento de La Paz, hubo un ampliado en el Alto, donde estaban presentes, o se hicieron, perdón, presentes, el ministro de Economía, el ministro Medina Celi, no recuerdo si había otra autoridad más, pero eran estos dos que recuerdo bien, y estaba René Yahuasi frente a la COP, Ponchos Rojos y Bartolinas, en el Alto. La imagen que uno recoge de eso, porque es además público, está en las redes sociales colgado, es la siguiente. Interpelación dura al ministro de Economía sobre el tema de los billetes. Interpelación dura al ministro de Hidrocarburos, el entonces Medina Celi, sobre el tema de la gasolina basura. Pero además, René Yahuasi hablándoles a los dirigentes, buscando su apoyo y su respaldo de parte de ellos para una eventual segunda vuelta electoral. Todavía no se sabía si no iba a haber segunda vuelta, pero ahí René Yahuasi haciendo un discurso en aymara y un discurso además en castellano donde les habla a los dirigentes. Toman la palabra los dirigentes y dirigentes de las Bartolinas y dirigentes de los Ponchos Rojos lanzan un mensaje a los ministros. ¿Cuál es, digamos, el eje? ¿Cuáles son los mensajes que le dicen? ¿Dónde está la garantía? Nosotros hemos votado por la garantía y ustedes se han peleado con la garantía. ¿Por qué se han peleado con el vicepresidente Lara? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Para quienes hoy día dicen, sostienen más bien el discurso de estos son sectores evistas que quieren retornar de nuevo al poder y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí había un claro mandato, ¿no? Un claro mandato de parte, por lo menos de los sectores movilizados de Occidente, de no querer ningún tipo de relación con el masismo y con el levismo, de haberlo superado eso, políticamente, quiero decir, política partidariamente, y de haber más bien hecho una suerte de alianza, como también Guido hablaba con Democracia Directa y Edgar Morales, etcétera, de haber hecho una suerte de alianza preelectoral con Rodrigo y con Edman Lara. De hecho, una de las estrategias electorales que tiene Rodrigo en campaña es hacer esto que se conoce técnicamente como la microsegmentación del mensaje, ¿no? Iba a los ampliados de mujeres, campesinas, de sindicatos, amas de casa, qué sé yo, y les ofrecía un salario mínimo para las amas de casa, ¿no? Iba a donde los mineros cooperativistas y ya sabemos lo que les ofrecía, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, han ido acumulando, perdón, más bien Edman Lara y Rodrigo Paz durante la campaña electoral una serie de acuerdos preelectorales y una serie de alianzas que este bloque denominado como lo popular termina por decantarse en la opción Rodrigo y Lara. Y lo que hace es más bien hoy día, cuando estás gobernando, es hacer absolutamente lo contrario. Por eso esa interpelación que me pareció bastante inteligente y audaz de parte de los dirigentes de ¿dónde está la garantía? ¿Por qué te has peleado con Edman Lara? Y reclamarle por la mala gestión de los conflictos con el tema de los billetes, con el tema de la gasolina. O sea, todo tiene un hilo conductor que estamos viendo hoy día que se está terminando por decantar, ¿no? Ujú. Bueno, es lo que Guido llama el pacto de reciprocidad, ¿no? Que al final se ha roto, seguramente se ha roto. Bueno, quiero pedirles a ambos y obviamente también a las personas que nos están siguiendo que escuchemos un pedacito del discurso del presidente en Sucre antes de ayer, el 25 de mayo. Cuando él hizo un reconocimiento, diría yo, no sé si es tardío o si todavía estamos a tiempo, reconoció que cometió un error, ¿no? Que tal vez lo más importante hubiera sido conformar un gobierno más amplio, es decir, más inclusivo.
Y claro, parece que ese es el nudo de ese discurso. Los medios evidentemente salieron por el tema, se reduce el salario a la mitad o hay una ley del perdonazo, pero a mí me pareció que esto era lo central, así es que quiero ponérselos para que lo escuchemos, por favor. Adelante con ese video. En estos 6 meses hemos intentado escuchar, aprender, comprender a la inmensa mayoría de la patria. Y tal vez lo digo con la mayor humildad, nos hemos descuidado en generar un gobierno que sea amplio, que comprenda a todas las condiciones, a todos los sectores, a todas las organizaciones. Y yo no tengo temor de decir, nos faltó espacio o entender la diferencia y incluir esa diferencia en la unidad de la patria y del gobierno. Y en ese sentido, especialmente para el occidente, especialmente para La Paz, para la ciudad del Alto, que con tanto cariño me ha cobijado y con tanto cariño respaldó una visión y una gestión. Yo no tengo problema en indicar sobre ese espacio que falta para generar un gobierno más fuerte. Y aquí están, como siempre digo, las manos abiertas para que sean parte, como cada departamento, como cada región, para lograr un gobierno de todos los bolivianos. Claro, un gobierno más amplio, un gobierno que sea de todos los bolivianos. Si me permiten, tengo que ir a una breve pausa y luego vuelvo con ustedes para que analicemos ese pedazo del discurso del presidente Rodrigo Paz. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes de nuestro programa Sin Maquillaje, hablando sobre la inclusión política de los sectores movilizados. ¿Es todavía una posibilidad de solución o ya estamos tarde? Quiero ir primero con Guido Alejo para que nos haga un análisis de eso y de lo que acabamos de escuchar del presidente Rodrigo Paz. Yo creo que hay una tremenda contradicción, ¿no? Si su mismo discurso y oferta electoral partía de los sectores y su voto también y su base electoral partía con esos sectores que ahora están excluidos, no tiene sentido decir que nos hemos dado cuenta que hemos cometido un error. En realidad es algo bastante extraño, ¿no? Porque ¿cómo puedes cometer un error al apartar a tu base original, tu base electoral original, a apartar lo que vendría a ser el núcleo de tu oferta electoral, el núcleo de desde dónde partía tu propuesta, de lo que veías y lo que proponías de Bolivia? Entonces me parece una cuestión bastante extraña. Pero aquí también está el mismo hecho, ¿no? De que ya hay gobierno al interior del gobierno de Paz Pereira, con lo que vendría a ser entes especialmente empresariales y especialmente el agronegocio cruceño. Entonces, hablar de cuestiones de poder no debería de ser un tabú, porque a menudo se empieza a moralizar, a menudo se empieza a decir, ¿cómo es posible que quieran cuotas de poder si en 20 años han estado? O sea, se hace cualquier tipo de racionalizaciones que impliquen la exclusión de tu base electoral. Y aquí está la cuestión. En realidad, lo que debería de necesitarse en nuestro país son equilibrios, ¿no? Equilibrios al interior de ese gobierno, en el sentido de que la pretensión de este gobierno es realizar los próximos ajustes y los próximos ajustes van a implicar cierta estabilidad social. Se necesita de alguna forma la estabilidad social. Y si vas a tener a un sector excluido y que posiblemente va a ser el sector al cual se le va a caer gran parte del ajuste de la crisis,
Entonces, prácticamente estás haciendo inviable todo lo que va a ser la gobernabilidad en el momento en el cual quieras realizar más ajustes. Y aquí está esta contradicción enorme. ¿Por qué deshacerse de tu base electoral cuando sabes que esta realmente le iba a posibilitar lo que vendría a ser a Paz Pereira la gobernabilidad? Y eso realmente lo saben todos. Si bien los sectores sociales, las dirigencias especialmente, no son determinantes para ganar elecciones, para generar un clima de gobernabilidad es necesario tener algún tipo de acuerdos, algún tipo de negociaciones, especialmente con las dirigencias, para que puedan dejar fluir todo lo que venía a ser la gestión. Eso se lo ve en cualquier parte del país, especialmente en el Alto, por ejemplo, se lo ve en lo que es las cuestiones de la alcaldía. Pero lo que no alcanzo a entender es el por qué se aísla estos sectores cuando sabes que tenías que partir con algo. Ahora prácticamente Paz Pereira no tiene una base electoral sólida y por más que algunos estén actualmente a favor de Paz Pereira, en las próximas elecciones van a irse, no sé, nuevamente con Tuto o con Jaime Dun. Entonces, esto es algo que me parece un error estratégico de inicio y que también forma parte, podríamos hablar a esas alturas de una derrota política estratégica en el sentido de que va a ser inviable ya la continuidad, las redes de elección o lo que quiera realizar Paz Pereira futuro, porque ya no va a tener esa legitimidad. Y si bien hemos escuchado palabras de autocrítica que pueden acabar siendo convincentes si es que las escuchamos por primera vez, y tomamos en cuenta el punto de vista especialmente de esos sectores movilizados, las palabras de Paz Pereira ya han dejado de tener cierto valor, ya no necesariamente tienen la credibilidad que tenían anteriormente, y ahora más están enfocados en qué realmente hace y no en lo que dice. Y ahí está gran parte de lo que vendría a ser la próxima resolución del conflicto, el ver qué señales sinceras, genuinas puede dar Paz Pereira para volver a poner condiciones para distender las tensiones y ver cómo se podría retomar un diálogo sincero, porque en realidad yo creo que nadie en nuestro país quiere una confrontación directa, nadie en nuestro país quiere seguir anulando todo lo que vendría a ser esta paz social, esta estabilidad que se necesita especialmente para afrontar la crisis económica. Ujú. Muy bien, quiero hacerle la misma pregunta a Marcelo Arequipa, preguntarle si es que todavía está a tiempo esa disculpa, porque después dijo, además, me disculpo, ¿no es cierto? Me disculpo por no haber entendido. Y por otro lado, saber si es que este Consejo Económico y Social que se ha convocado para hoy puede ser el inicio de la inclusión o no todavía. Te lo pregunto, Marcelo, porque recordemos que el MAS también recurrió a esta estrategia. El año 2012 estableció un Consejo Económico Social justamente para incluir a todas las organizaciones sociales en la toma de decisiones. Cuéntanos, Marcelo. Sí, a ver, yo creo que es una cosa muy valiosa e importante, especialmente viniendo de los políticos cuando reconocen un error. Pero hay una cosa que yo no la he visto, de verdad, y son muy reticentes de cualquiera de los espectros políticos, ideológicos, sea de un lado, sea de otro lado. Suelen ser muy resistentes a reconocer sus errores, los políticos. Y eso creo que se apunta como algo que no necesariamente es criticable, sino más bien creo que es algo que hay que resaltarlo, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que Rodrigo se encuentra en una situación en la que esto es como si Tuto Quiroga diría públicamente en entrevistas, el modelo cruceño no funciona, no sirve. O como si Evo Morales en una reunión en su ampliado en el trópico les diría a los cocaleros, son narcotraficantes. ¿Qué haces con eso? Estás perdiendo tu capital político, lo estás terminando por pulverizar. Y me da la impresión que Rodrigo ha entrado en un camino o sin retorno en ese tema de perder el capital político que le había dado el respaldo electoral. Y en ese escenario, claro, cuando se suma además otra sensación que hoy día se tiene, pero que esto ya es una observación además, creo, fáctica, en relación a lo que dices, luego se materializa y se realiza, especialmente tú como presidente. Y ahí hay un par de ejemplos que creo que valen la pena resaltarlos. ¿Cuántas veces Rodrigo Paz ha dicho, voy a entregar el paquete de leyes al legislativo? Desde enero de este año. ¿Cuántas veces? Yo ya llevo contando más o menos unas 20 veces que el presidente, no estoy hablando de viceministros, directores o ministros, sino el presidente
anuncia públicamente que va a enviar el paquete de leyes. Hasta ahora, nada. ¿Qué es lo que ha pasado con la reunión del 9 de mayo en Cochabamba, con la clase política especialmente, donde se suponía que se habían llegado a acuerdos, no solamente para el paquete de leyes, sino también para una reforma constitucional? Algo se ha hecho, algo se ha movido hasta el día de hoy, después de esa reunión, en términos concretos, quiero decir, algún resultado, nada. Luego tenemos nosotros el anuncio público, además del presidente Rodrigo Paz, en una conferencia de prensa, donde él dice, frente a sus propios ministros y frente al vocero presidencial, voy a hacer un cambio en el gabinete. No dijo, voy a reemplazar un ministro, voy a hacer cambio en el gabinete. Y hasta el día de hoy no hay nada de eso, ¿no? Y tienes finalmente este anuncio del Consejo Económico Social que si vamos sumando un poco las fichas y las piezas, lo que terminas por deducir es que hay muy poca acción, no se está cuidando las palabras del presidente, quienes están cerca del presidente no lo están cuidando, porque las palabras tienen que ser muy bien medidas y tienen que tener un orden específico si no se materializan, porque tu credibilidad puede ser absolutamente perforada. Entonces, y voy a la última parte de tu pregunta, Mary, Ujú. donde veías el tema, me preguntabas, perdón, sobre el tema de ese Consejo Económico, ¿no? En este contexto, en este momento, yo creo que el presidente Rodrigo Paz no tiene todavía la capacidad de controlar la iniciativa política de los tiempos que vivimos y desafortunadamente no veo yo una gran expectativa sobre ese Consejo Económico, sino ya hubiéramos tenido algún anuncio, por lo menos del vocero presidencial, afirmando que tienen ya confirmadas una cantidad X determinada de asistentes, representantes a nivel nacional, qué sé yo, pero no tenemos absolutamente nada, solamente tenemos un anuncio que se va a realizar algo y que, bueno, veremos cómo llegan a llenar el campo ferial, porque además es gran desafío. Se han trazado la idea de hacerlo en el campo ferial y ya veremos si eso, cómo se realiza, ¿no? No, al final lo convocaron en la Casa Grande del Pueblo, te cuento. He visto la convocatoria Mm. ayer y dice Casa Grande del Pueblo, pero quiero leerles algunos comentarios a ustedes dos, así es que no me lo saquen de pantalla. Dice, el seudónimo Risa Libre nos escribe, dice, buenos días, excelentes invitados como siempre. Una pregunta, ¿qué debería hacerse? ¿Gobernar con el pueblo, inclusión de organizaciones sociales en el Ejecutivo, o gobernar para el pueblo, que sería darles políticas públicas y medidas a favor de las mayorías? Hay una diferencia, ¿verdad? Y Roxana Delboy nos escribe también y nos dice, todos cometemos errores, lo importante es reconocerlos, buscar soluciones. Yo agregaría, si el Consejo Económico Social no es la solución, si no es la solución pedir disculpas, porque lo está haciendo el presidente, si no es la solución ya dialogar, si no es la solución reconciliarse con Lara, entonces, ¿cuál es la solución según ustedes? ¿No? ¿Es renunciar nomás? ¿Darle el poder a los sectores sociales a través de Lara? Empiezo, por favor, con Guido Alejo y después con Marcelo Arequipa, con esta pregunta que es la más difícil del panel. Sí, a mí me parece una cuestión bastante importante porque si tomamos en cuenta el proyecto que estaba empezando a esbozar, porque había un proyecto que estaba empezando a esbozar Paz Pereira a partir de su propuesta electoral, se preveía que al interior del gabinete y en el gobierno iban a entrar sectores productivos de todo el país. Productivos, no estoy hablando de sectores más asociados, por ejemplo, a las de SUTV o la COGNO. Productivos podría ser las confederaciones de micros y pequeños empresarios, los AMIRIS, la gente rica, a la nueva clase media eh, actual, de Zaigambre indígena. O sea, eso es lo que se preveía con lo que era el mensaje. Pero al no ver este tipo de entes que puedan conectarte, puedan representar esta Bolivia popular contemporánea, no necesariamente nacional popular, sino popular contemporánea, y ahí va a haber algún tipo de nexo y con una lógica, con una idea, con una visión de país que se quería plantear, al menos especialmente para este contexto de crisis. Pero al tener estos entes prácticamente ausentes, no solamente físicamente de lo que vendría a ser el gobierno, sino ausentes ahora de la narrativa,
estatal, ya empiezas a ver qué es realmente quiere el gobierno, a qué es realmente apostado. Por eso es prácticamente una anomia total, no se logra ver qué forma, qué tipo de mirada, qué tipo de visión de país quiere plantear y por ende no se puede decir qué entes tienen que entrar y cuáles no. Pero a esas alturas el gobierno ha perdido tantas oportunidades y esto también hay que ser claros. Gran parte de las movilizaciones le han dado un plazo, había un petitorio bien concreto, con pedidos concretos. En uno de los cabildos del Alto estaba redactado ya ello, y decía, no, si en 15 días no contesta esto, entonces vamos a pedir la denuncia, y eso es una especie de estrategia discursiva para ahora solventar y cimentar lo que vendría a ser el pedido de denuncia. Pero no hemos visto que prácticamente haya habido eso. Y también está el mismo hecho de que habían condiciones que hubiesen funcionado antes del 16 de mayo, que ha sido el día de la represión a los Ponchos Rojos, a las organizaciones de la Tupac Katari en el Alto, que prácticamente ha cesado ya gran parte de las puertas y ahí podría haber funcionado un diálogo en el cual el gobierno diga que nos vamos a rebajar los sueldos, de que vamos a incluirlos en el gabinete, vamos a empezar a hacer posible, vamos a visibilizar todo el contenido de las leyes sobre el próximo ajuste. Eso hubiese podido funcionar, pero ya con el ejercicio de la violencia ha cesado muchas puertas y más aún ha cesado las ventanas ya con la intervención que se ha hecho el anterior sábado y que incluso ya hay víctimas fatales en ese sentido. Y ahí está la cuestión. A menudo muchas cosas se reducen al ámbito de poder. Y ya no hay que darse pena en esta cuestión, porque el mismo hecho de moralizar todo, decir, ¿cómo es posible que ellos vuelvan a ingresar si han estado 20 años? Que hay personajes, hay entes que están al interior del gobierno que han estado permanentemente en el poder y no son cuestionados. Y si eso nos va a llevar en algún momento a intentar alivianar lo que vendría a ser ese contexto de tensión, intentar alivianar lo que es la violencia, el ejercicio de la violencia, entonces hay que hacerlo. En el sentido de que si es cuestión de poder, entonces hay que empezar a ver cómo se podría cogobernar. Y el cogobierno es lo único que a esas alturas creo que puede funcionar, porque incluso te has rebajado el sueldo, o al menos de forma discursiva, Paz Pereira, él y el gabinete, y eso no ha resultado. Y es más, no sé si le has sumado o le has restado, posiblemente le has restado más que sumar al ver las implicancias de ello. Entonces, lo que se tiene que ver aquí es cómo se puede cogobernar. Y una cosa sí es gobernar con el pueblo y otra cosa también es gobernar para el pueblo. Pero en realidad aquí las miradas son más de exclusión y de inclusión. Y ahí no puedes estar apostando nuevamente por gente que dice dice tener bastantes merecimientos meritocráticos, pero no necesariamente están mostrando esto en la gestión política de los conflictos. Porque no solamente es tener gente con muchos títulos, que sí realmente es valorable, pero también gente que tenga cierta experiencia en la resolución de conflictos, que es lo que más vas a tener en un contexto de crisis económica. Y ahí está la principal interrogante, si el gobierno está dispuesto a cogobernar, si está dispuesto a ceder parte del ámbito de decisiones y que ahora se ha restringido gran parte de la maniobrabilidad que debería de tener, maniobrabilidad política, ¿no? Entonces yo creo que el cogobierno es lo único que podríamos hablar de como una solución en parte real. ¿Coincides, Marcelo? Cogobernar, dice Guido. Mm. A ver, los tiempos son muy acelerados y muy vertiginosos, Mary. De hecho, yo la verdad es que estoy muy sorprendido que en 6 meses estemos en este punto, que mayo vuela a octubre. De verdad estoy muy sorprendido de eso. Pero bueno, lo que voy a decir como sugerencia a continuación de lo que creo que podría ayudar a destrabar el conflicto puede tener vigencia 1 o 2 días como mucho, porque otra vez los tiempos son muy, muy vertiginosos, ¿no? De hecho, la anterior semana planteaba la idea de que se debería haber instalado por iniciativa del tercer y del cuarto hombre de Estado de este país, es decir, presidente de la Cámara de Senadores y de Diputados, una mesa interinstitucional de mediación y diálogo junto con la Defensoría y junto con la Iglesia. Es decir, era el tiempo todavía de la toma de la iniciativa política desde el legislativo, ¿no? Más allá de que hayan abrogado una ley que, dicho sea de paso, les quita facultades a la Asamblea Legislativa y se liberan de unas tareas, pero además con un entusiasmo que a mí, la verdad, me llama la atención. O sea, no quieren trabajar, no quieren fiscalizar, luego se quejan de que no pueden fiscalizar y abrogan una ley que puede fiscalizar una posible determinación de un estado de excepción, ¿no? Bueno, eso queda atrás, esa posible mesa interinstitucional. Ya no se puede esa mesa de mediación porque hemos visto que han fracasado además esos intentos de diálogo.
Lo que creo que podría un poco ayudar ahora mismo es, se sabe muy bien que los cortafuegos del presidente son los ministros y no puedes dejar que el conflicto llegue a apuntar a la primera autoridad del Estado, es decir, al presidente. Tiene que concentrarse y tiene que diluirse en los ministros, porque son ciertamente los cortafuegos. Entonces, mi sugerencia es, Rodrigo Paz debería hacer rápidamente el cambio de todo su gabinete, para que con un nuevo gabinete reforzado, remozado, en cogestión con algunas organizaciones, qué sé yo, pero de verdad, con un cable a tierra, convoque a una mesa de diálogo y pacificación. Usualmente, y eso lo podemos revisar si quieren con la historia, usualmente los presidentes no dicen voy a hacer cambio de gabinete, hacen el cambio de gabinete y luego anuncian algunas medidas. Nunca hacen el anuncio, ¿no? Pero en este caso se hizo al revés. Entonces, haces el cambio de gabinete, lo presentas y llamas a una mesa de pacificación y tú como presidente junto con tu gabinete vas a los lugares de conflicto donde especialmente se están concentrando. Es decir, una reunión en el Coliseo Héroes de Octubre, es verdad, Guido, perdón que me esté equivocando en esto, ¿no? El Sí, Coliseo así Héroes de, es. Héroes de Octubre del Alto, ¿no? Ahí congregar a la mayor cantidad de dirigentes y de sectores sociales para de una vez destrabar el conflicto, o sea, tener la seguridad de que ahí se puede llevar adelante, no decir, como dijo en ese discurso que tú nos mostraste, Mary, no decir, vengan a buscarme, porque el presidente también dijo en ese discurso, vengan a buscarme, vengan a mí, más o menos. No, 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 Ujú. se trata de que el presidente tiene que ir, tiene que bajar a las bases, hablar con ellos, dialogar y llegar a un punto de acuerdo que yo creo que sinceramente es posible todavía sin necesariamente llegar a que renuncie. Pero bueno, otra vez, los tiempos son muy vertiginosos, esto puede Marcelo, tener pero 48 horas máximo. una precisión a lo que acabas de decir. Ese gabinete debería estar formado por dirigentes sociales, por gente de los movimientos sociales, en tu criterio, porque fíjate que hicieron un cambio de gabinete en el Ministerio de Trabajo, pero exactamente lo contrario de lo que se esperaría en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Sí, pero es que para eso hay que tener la suficiente astucia y inteligencia de tejer, ¿no? De tejer redes sociales. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Tiene que haber representantes del empresariado cruceño, tiene que haber. No estoy diciendo que eso no tenga que decir. Tiene que Ya haber los hay. representantes de algunos sectores sociales. Tienen que haber representantes del sector social, sin duda. Tienen que haber tipos que sean hábiles y pesados en términos políticos. Tiene que haber. O sea, pero eso depende mucho de la estrategia política al final que tenga el presidente y que quiera llevar adelante. Pero si no tienes un norte, si no nos ofreces un norte de verdad hacia dónde quieres ir y sigues insistiendo con lo que tienes hasta ahora, pues obviamente toda la bola de nieve que sigue creciendo va a caer en las espaldas del presidente. Bueno, ahí están las recetas que nuestros dos analistas, que son capaces de entender lo que está pasando en los movimientos sociales, hacen al gobierno, pero aclaran que esto vale para los próximos 2 días, que si es que no lo hacen pronto, pues tampoco va a ser válido. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información
al 715-55-170. Estamos de regreso ya en la última fase de nuestro programa y ahora quiero plantear un tema bastante difícil a nuestros invitados. Existe una corriente muy fuerte dentro del gobierno, fuera de él, en el oriente, entre líderes políticos, que consideran que los movilizados son minoría, que los que realmente manejan son los dirigentes, que son los mismos que han recibido las prebendas del MAS, que han cogobernado en medio de la corrupción, etcétera, que además están financiados por el narcotráfico, por la minería ilegal y que hay que meterles estado de sitio y ganarles. ¿Qué opinan de esa corriente que no es pequeña, tengo que decirlo, ¿no? Empiezo con Guido Alejo. Creo que forma parte de una lógica de deslegitimación de lo que son las movilizaciones y no es algo que sea muy reciente, pero tampoco implica que sea cierto. Por ejemplo, veíamos las movilizaciones o antes de las masacres de Sencati, se ha hecho este tipo de campaña de desprestigio, estigmatización, salvajización, prácticamente lo que uno quiera, pero era prácticamente eso, que de alguna forma justificaba la represión estatal. Entonces existe la represión, existen las masacres, se los intentan tapar con determinado tipo de eufemismos, pero al final, ¿quién gana? Es este, ¿no? Luis Arce Catacora. Y por más que ahora sean bastante difundidos y asentados ese tipo de discursos que tienen bastante respaldo mediático, y aquí hay que decir también que el trabajo de bots, que el trabajo de campañas de odio es algo bastante acentuado, especialmente en redes sociales. Por más que ello implique de llamar a las minorías y solamente que los movilizados son quienes comparten esa idea, si es que hay una elección el día de mañana y se hace algún tipo de, o que hay un revocatorio, por ejemplo, ahí se va a ver si realmente era algo de cuestión de minorías o era una cuestión más universal. Porque no es cuestión de ver cuánta gente ves en las carreteras o en los bloqueos, sino también ver qué universalización hay en ello. Porque cuando empiezas a insultar, por ejemplo, a los salteños bloqueadores y todo ello, esto no solamente llega a los bloqueadores, llega prácticamente a toda la ciudadanía y en extensión también a gran parte del ámbito popular. Entonces, estas campañas de desprestigio son algo bastante común y también que simplifican mucho lo que vendría a ser el análisis, simplifican mucho lo que vendrían a ser también las posibles respuestas y empiezan a despertar determinado tipo de taras, determinado tipo de demonios internos que a menudo tiene nuestra sociedad boliviana, que quiere de alguna forma, a través de la violencia, poder realizar las soluciones. En realidad, el mismo hecho de que muchos hayan pedido el orden, la mano dura y todo ello, ya implica una alteración total de lo que vendría a ser las cuestiones de solución mediante el diálogo y la democracia y también la función misma de la política. Y aquí está el detalle, ¿no? A mí me parece que hay una campaña de odio, hay una campaña que se va a quedar, hay una campaña, por más que terminen los bloqueos, sea como termine este conflicto, eso se va a quedar entre bolivianos y va a seguir de alguna forma fracturando a nuestra sociedad. Eso también es algo que hay que tomar muy en cuenta. Pero Guido, más allá de las campañas, digo yo, o sea, realmente estos bloqueos no están exacerbando también el odio. Yo digo, si hay mamás, hoy es el Día de la Madre y soy madre también, que no tienen con qué cocinar para sus hijos, si tienen que comprar un pollo con más, es más, no lo compran porque cuesta más de 100 bolivianos, están pasando hambre. ¿Eso acaso no genera odio también? No es solo campañas también, Guido, ¿o qué opinas? En realidad, lo que he notado es que o bien tu descontento va a ir contra el gobierno o bien tu descontento va a ir contra los bloqueadores. Y ahí generalmente empiezan a funcionar lo que vendrían a ser las geografías morales. ¿Qué son las geografías morales? Que a menudo es una cuestión más cultural, de que según el lugar donde vivas o la condición social e incluso étnica que tengas, empiezas a identificar determinado tipo de culpables, más allá de que si tengas razón o no, y pues realmente son o no los culpables. Y eso también forma parte de esas fracturas sociales que hemos vivido. Sí van a culpar, por ejemplo, en el Alto, gran parte del Alto está culpando los bloqueos, pero eso no implica de que le exesen la importancia o la responsabilidad a Paz Pereira. Y esto no necesariamente implica de que sea una acción netamente racional, ya es una reacción también emotiva que viene condicionada especialmente por predisposiciones y experiencias pasadas. Se puede decir que son minorías, se puede decir que son prácticamente están vulnerando todos los derechos, porque cualquier medida de presión de alguna forma va a implicar algún tipo de vulneración de derechos,
pero aquí, ¿a quién se está viendo como el responsable principal? Y también está esta cuestión de ver el mañana o ver el más allá, porque detrás de gran parte de estas movilizaciones y también del ámbito popular está la preocupación sobre lo que va a ser el próximo ajuste. Y eso realmente no se sabe, no se ha socializado cuáles van a ser las medidas concretas. Y si bien algunos piensan para el día de mañana que es hora de trabajar y todo ello, muchos están pensando qué va a pasar, qué va a pasar con los servicios básicos, qué tipo de impacto económico va a haber, por ejemplo, en la canasta familiar, qué tipo de acciones se va a llevar para generar mayor cantidad o cuánto desempleo va a haber a futuro, cuánto va a dispararse especialmente el costo de lo que vendría a ser la canasta familiar, el dólar y todo ello. Entonces, hay este tipo de preocupaciones que no son del mañana, sino también son del más allá también. La misma pregunta para Marcelo Arequipa, ¿no? Sobre toda esta este ámbito discursivo en contra de los movimientos que están movilizados. Creo que estamos en dos posiciones polarizadas, ¿no? Una que pide estado de excepción y la otra que pide renuncia de Rodrigo, ¿no? Estamos terminando por converger, perdón, en esas dos posiciones que son, creo yo, la de la renuncia la veo un poco más predominante que la otra. Pero bueno, y eso obedece a que quienes nos gobiernan, quienes son los líderes, en este caso, no solamente políticos, sino también en algunos casos sociales, eh, parten por no reconocer la realidad de este país, que es una vieja tesis sociológica: Estado débil y una sociedad civil fuerte y bien organizada y movilizada. Y eso, claro, tiene que ver con lo que está pasando hoy día en el país, donde tenemos, digamos, si quieren, en el registro, casi 20 años de un gobierno en el que todo lo que se puede entender como la institucionalidad formal, órgano ejecutivo, legislativo, electoral, judicial, ha sido debilitado, ¿no? Es decir, se ha debilitado y mucho todo lo que se conoce técnicamente como la institucionalidad formal. Pero se ha fortalecido y mucho todo eso que se conoce también como parte de la institucionalidad informal. Y ahí hablo de movimientos sociales, sindicatos, organizaciones, incluidos, ojo, comités cívicos e incluidos, ojo, a esas agrupaciones ciudadanas. Es decir, todo eso que está por fuera de lo formal ha sido muy fortalecido en esta década y media, por lo menos en el país. Entonces, ¿qué tienes tú como realidad en el país? Si pretendes gobernar este país, tienes que entender que estás frente a ese escenario. Ahora, el gran desafío es cómo gobernar en ese escenario. Porque si te vas solamente por una de las dos, por uno de los dos caminos, de lo que significa hoy día las patas de la gobernabilidad en Bolivia, las instituciones y la calle, si te vas solamente por uno de los dos, vas a tener un escenario de ingobernabilidad como hoy día lo tienes y vas a empezar a sufrir, digamos, fisuras en tu propia gestión pública. Entonces creo que eso es lo que en el fondo está ocurriendo, más allá de demonizar una cosa u otra. Creo que de verdad no se está entendiendo en el fondo el país que tenemos hoy día. Ujú. Muy bien, yo les agradezco a ambos por haber participado en nuestro programa. Estamos aquí en el afán de entender de verdad lo que está pasando, por eso convocamos a analistas de diferentes tendencias, a voceros de diferentes tendencias. Guido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde el Alto. Mm. No, más bien gracias a Cima de Meri y hasta otra oportunidad. Y muchísimas gracias, Marcelo Arequipa, también, que no sé de dónde estás conectado, pero tienes una visión bastante interesante en estos momentos con el tema del mundo popular. Muchas gracias. A ti, Mer, igual un abrazo para ti y para Guido. Muy bien, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, les agradezco por habernos seguido en una jornada más. Al principio debía empezar mandando mi abrazo solidario a las madres de la ciudad de La Paz y del Alto, bloqueadas y bloqueadoras, porque seguramente ambas estamos sufriendo los rigores de este conflicto.
decir que lo que esperamos es que pronto los líderes de esta protesta, de un lado los líderes de la protesta y del otro lado las autoridades, se pongan de acuerdo porque estamos sufriendo en las familias, nuestros hijos están sufriendo, nosotras estamos sufriendo, que este sea un Día de la Madre que permita también reflexionar a esos hijos que están bloqueando y a esos hijos que están gobernando. Así es que les agradezco por habernos seguido hoy. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. Muchas gracias también al equipo técnico. Todos estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por llegar todos los días al estudio y hacer esta transmisión. No es fácil, en La Paz no hay vehículos, hay paro del transporte, no hay gasolina o hay poca, los precios están por las nubes. ¿Qué les puedo decir? No les puedo contar esta historia que ustedes la están viviendo. Nos vemos mañana. Chao, chao.